cambie pues totalmente. Y las presas tienen un destino, entonces se hace conforme a eso. Ok, hay que hablar de las diferencias entre un dique, una presa y un embalse. Para empezar, la definición de empresa ya fue dicha, pero para recalcar, la presa es una construcción que desvía o detiene una corriente de agua. Un dique es solo una pared que frena el paso del agua. Puede ser una construcción humana o un producto de la naturaleza. Generalmente los castores son los que hacen este tipo de diques en los ríos. El embalse. El embalse se trata del agua que queda acumulada como consecuencia de la construcción de una presa o es el resultado de la existencia de un dique natural. Las partes de una presa. La cortina, o también llamada represa, es la construcción de toda la presa en su conjunto. La coronación es la parte superior de la estructura donde las personas pueden caminar encima sobre la presa. Los taludes son las construcciones verticales que están en contacto con el agua y determinan el espacio de la represa. Los estribos. Los estribos son estructuras que delimitan los costados del muro o del dique. Son los que se alzan o bajan para medirle el agua, el paso del agua. Las compuertas son las encargadas de regular el caudal del agua que atraviesa la presa. Y las últimas dos partes, que son el vertedero y las tomas de agua. Las tomas de agua son estructuras que obtienen el agua de la presa para que después se le den distintos usos dentro de la misma. Vertedero es la parte que elimina los excedentes de agua cuando la presa se encuentra repleta. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de clasificación de presas. Las presas se pueden clasificar dependiendo de su forma de mecanismo de resistir la presión ejercida por el agua. Puede ser por el material, dependiendo si son hechos de fábrica o son de materiales sueltos. Y dependiendo también del propósito, o sea, el objetivo de su creación. Primero vamos a ver los que son de forma o mecanismo de resistencia. Empezamos con los de gravedad, que el peso del cuerpo de la propia presa genera altos valores de fuerza de rozamiento cimiento-presa, y este mismo rozamiento evita que se deslice de forma lateral la presa por el empuje que genera el agua sobre ella. Entre sus características está que es como un triángulo cuasi rectángulo, o sea, es como no se forma el pico, está de arriba cortado y es las partes laterales y la base. El ángulo de inclinación oscila entre los 50 y los 65 grados y la anchura de la base tiene que ser entre el 75% y el 85% de la altura total. Luego tenemos los contrafuertes. Es el mismo mecanismo, bueno, casi el mismo mecanismo que con las de gravedad, solo que en vez de la forma utilizan como un tipo de contrafuertes para resistir el agua que está debajo y que está empujando. De esta forma se consigue una estabilidad para que no se deslice y no se vuelque la presa. Entre las características que tiene es que se ve disminuida por su presión con respecto a la presa de gravedad, pero entre las ventajas que hay es que es más económica la construcción de esta. Se ahorra más en material y no son muy complejas de hacer. Ahora tenemos el arco bóveda. Los tipos de presa arco son de estructura bastante ligera, muy ligera la verdad. La distribución de los esfuerzos de la estructura
se basa en el concepto de antifunicularidad, de forma que ésta trabaje únicamente en el axil. Así los esfuerzos que se presentan sobre la presa se transmiten en todo el cuerpo de la presa y las cuales es condición necesaria también para que sean de materiales de alta resistencia. Tenemos dos subtipos que son el arco cúpula y el arco bóveda. El arco bóveda y el arco cúpula tienen como característica que la roca sobre la que se apoyan es de mayor resistencia y de menor probabilidad de que falle por deslizamiento. Las características principales de una presa cúpula es que presenta un arco, pero solo en sentido horizontal, mientras que la presa bóveda presenta en ambas direcciones, tanto vertical como horizontal. Características. La anchura de la base es aproximadamente 30% de lo que es la altura y emplea una cantidad de material pequeño debido al mecanismo de resistencia que tiene la presa. Luego tenemos de tierra o escollera. Es una presa de material suelto, pero la puse aquí por el tipo de resistencia que presenta. Este mismo está compuesto de piedras, cantos redondos o rocas de la misma zona en la que se está aplicando. Tiene una dimensión superior a los 75 milímetros, rodeando un núcleo central que es impermeable. Y en las características, pues lo ya mencionado, tiene un núcleo de material arcilloso que a veces es tratado químicamente o con inyecciones de cemento, y a su alrededor se pone otro material. Ahora tenemos los mixtos. Los mixtos, pues, como su nombre lo dice, es una combinación entre diferentes tipologías de presas. Un ejemplo de ellos son los de arcogravedad. Entonces, combina el mecanismo que tienen las presas de gravedad y el mecanismo que tienen las presas de arco o arco bóveda. Aquí les presento este esquemita en donde se puede ver cómo funciona cada uno de los mecanismos. Si nos damos cuenta en el de gravedad, igual el peso va hacia abajo e impide que el agua la presión del agua lo deslice o lo empuje. El de contrafuerte, el mismo contrafuerte se maneja como una base o algo para evitar que se mueva la presa. Y en el arco bóveda, la forma que tiene impide que se empuje. Y con la de tierra o escolleras, funciona como la de gravedad. El peso va hacia abajo y el material suelto le ayuda a que la presión del agua no lo empuje o lo deslice. Ahora vamos a hablar conforme al material. Tenemos en el tipo de material de fábrica dos presas, que son la de hormigón y la de mampostería. La de hormigón es la más usada, por lo mismo del bajo coste del material. Creo que el hormigón también lo llaman el cemento, pero bueno, sí, es de puro cemento y hormigón. Mientras que en las presas de mampostería tenemos que están hechas de piedra, arena, cemento, piedra, arena y cemento, y se ubican en las transversales de la corriente dentro del cauce para reducir la velocidad de los escurrimientos superficiales de la erosión o para almacenar el agua y retener los asolves. Y aquí tenemos las dos imágenes de cada uno. Podemos ver el de la presa de hormigón de un lado y tenemos la de mampostería del otro. Luego tenemos los de materiales sueltos, que son un poquito más extensos que los de fábrica. Primero están los homogéneos, que son más económicos y funcionan bien si las tensiones aplicadas en la presa son moderadas.
Entonces, si se aplica en presas mayores de 15 metros de altura, puede haber una inestabilidad en la presa. Un tipo son los homogéneos de grano fino, presas homogéneas de grano fino, los cuales los taludes han de ser tanto más suaves cuanto más alta sea la altura, por la estabilidad que depende del ángulo del rozamiento interno y de la cohesión. Entre las características se encuentra que se utilizan tierras permeables o semiimpermeables. También se han realizado con éxito con otro tipo de material, pero no es muy usado. Es más usado las tierras permeables o semiimpermeables. El principal inconveniente de este tipo de presas está en las presiones intersticiales causadas por el agua en su interior. Luego tenemos las heterogéneas. Estas, como su nombre lo indica, están formadas por diferentes materiales que están agrupados en la zona de la presa. Los materiales son más permeables y más resistentes a medida que se alejan del núcleo de la presa, y se intenta emplear de forma óptima los materiales próximos y disponibles. Entre las características que están es que pueden ser de tierra o de escollera, como lo vimos anteriormente, pero hay una amplia gama de tipologías que se encuentran dentro del tipo heterogéneo. El núcleo puede ser vertical o inclinado y divide la presa en dos espaldones, el de aguas arriba y el de aguas abajo. Y en estas presas se admiten taludes mayores que en las homogéneas, debido principalmente al drenaje que ayuda a reducir la presión intersticial. Luego tenemos presas con pantalla o diafragma. Estas son aquellas que su función es detener el paso del agua mediante una lámina. Esta puede ser de hormigón, asfáltica, de materiales plásticos, etc. Según su ubicación distinguimos entre dos. Tenemos las presas de pantalla impermeable y las presas de diafragma interior. El de presas de pantalla impermeable se aplica una capa impermeabilizadora y se coloca en el parámetro de aguas arriba. Mientras que las presas de diafragma interior, la pantalla está situada en el centro del cuerpo de la presa. Luego tenemos también de relleno hidráulico. Estas son presas donde el material se extrae mediante dragado en el lugar apropiado y se transporta a la presa mediante suspensión por medio de tuberías. Entre sus características, el relleno se forma por sedimentación, que se regula de forma conveniente para conseguir las características necesarias. A veces solo se ejecuta de esta forma una parte de la presa, y la cual es una zona permeable con terrenos arenosos, por lo que se trataría de también una presa mixta. Otras veces se utiliza el método solo para rellenar los huecos de un dique de escollera, con el objetivo de aumentar su densidad y proteger la roca frente a la meteorización. Luego tenemos los enrocamientos con cara de hormigón. Estos son un caso bastante particular. A veces se clasifican como materiales sueltos, así que por eso mismo lo puse aquí. Pero su forma de ejecución y funcionamiento estructural son diferentes. El elemento impermeable lo compone una cortina formada con fragmentos de roca de diferentes tamaños, que soportan en el lado del embalse una cara de hormigón, que es la que funciona como un elemento impermeable. Luego tenemos los propósitos. En algunos lugares se crean las presas para riego o suministro de agua, generación de hidroeléctrica o control de inundaciones, o a veces se combinan más de un propósito para una sola presa. Las presas regulan el flujo del agua de las masas de agua en general, y pueden, como dije anteriormente, pueden tener uno o varios usos a la vez.
por ejemplo, el riego, el abastecimiento público y algunas veces controlar las avenidas. Bueno, yo voy a presentar las presas en México. Pues bueno, recordando que es una presa, pues es conocida como un muro grueso que se construye a través de un río, un arroyo o un canal para el agua y elevar su nivel, con el fin de aprovechar el vital líquido en el riego, en abastecimiento de poblaciones o en la producción de la energía. ¿Podrías cambiarle, compañera, por favor? Es que se trabó, espérame. Ok. Ah, shit. Ya. En México existen más de 5.163.000 presas y bordos con una capacidad de almacenamiento por el orden de 150 millones de metros cúbicos, donde estas, el 3.5% equivale a 181 presas que contienen el 80% del volumen total almacenado en México, poco más de 103.000 metros cúbicos para el 2014. Este volumen depende de la precipitación y los escurrimientos en las distintas regiones del país. Bueno, en México, pues, como se dijo, existen alrededor de 4.000 presas que distribuyen, pues, el agua a todo el territorio del país, a las cuales 677 se les considera como las más grandes. Esto de acuerdo a los estándares internacionales de la Comisión Internacional de Grandes Presas, que es ICOL, por sus siglas en inglés. Bueno, en pocas palabras, tiene una profundidad mínima de 15 metros o una capacidad mayor a los 3 millones de metros cúbicos. En uno de sus últimos proyectos para convertir una zona turística, una presa importante se desarrolló en el estado de Coahuila, en la Secretaría de Turismo. Bueno, que inició un proyecto en busca de un lugar que sea turístico para el municipio de la ciudad de Acuña. Bueno, en su utilización, en México la principal función de las presas, pues genera energía y pues en menores medidas se utiliza para las actividades agrícolas, sobre todo en el norte de la República. Igual como lo dije antes, en el 2014 las plantas hidroeléctricas emplean un volumen de agua de 1.33 millones de metros cúbicos y esto permitió generar 3.5 mil litros de energía eléctrica, que corresponde al 14.9% del total nacional. Y bueno, esas son una de las presas más grandes en México. Están ubicadas en el estado de Chiapas, sobre el río Grijalva. Bueno, estas son la Angostura del Dr. Belisario Domínguez y el Malapso en Nezahualcóyotl. La primera cuenta con una capacidad de 15.519 mil litros cuadrados, no, 19 mil millones de litros cuadrados y una cortina de 147 metros de altura. Y la segunda tiene una capacidad de 12.373 mil millones de litros al cuadrado y una cortina de 138 metros de altura. Y bueno, esta es una imagen de las principales presas en México, en donde vemos que en la capacidad de Namo, que son millones de metros cúbicos, los que tienen menor de 300 están en color azul, que casi es en el sur del país. De ahí los amarillos entre 300 y 1000. En verde están los de 1000 a 4000 y en morado de mayor de 4000 cuerpos de ríos y, bueno, ríos de agua.
En las presas más importantes se presenta un listado basado en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de las presas más importantes del país de acuerdo a su capacidad de almacenamiento, considerados también como destinos turísticos. En estas está el Caracol, que está en el estado de Guerrero, que alberga una construcción sobre un profundo cañón de la sierra de Teloloapan, en medio de balsas, y mide 50 kilómetros de largo y cuenta con una cortina de 126 metros de elevación. Esta recientemente fue remodelada y mejorada en la infraestructura. Otra de ellas es la Humaya, que su nombre oficial es del presidente Adolfo López Mateos, y consiste en una cortina de roca en el puerto de Chutama, en Sinaloa. Aquí es posible realizar campismo, caminata y pesca. Hay otra presa que se le llama La Amistad, que igual es una de las más principales de México. Está situada bajo la confluencia del río Débil, con el Bravo a 23 kilómetros de la ciudad de Acuña, en Coahuila. Esta fue construida en 1969 como símbolo de la amistad entre México y Estados Unidos. Esta igual próximamente será un destino turístico de calidad gracias a la nueva infraestructura. Bueno, su nombre oficial de la presa de la Amistad es General Vicente Guerrero, que fue un consumador de la independencia nacional, con una capacidad de 3.910 hectómetros cúbicos y está en el estado de Tamaulipas. Otra es la Aguamilpa, en el estado de Nayarit, a 45 kilómetros del noreste de Tepic. Esta se encuentra, bueno, es una presa que se conforma por una altura de 187 metros y pues es una de las más altas en América Latina y se inauguró en 1993. El Temazcal es otra y su nombre es Presa Presidente Miguel Alemán y es la más grande del estado de Oaxaca. Tiene una capacidad de 8.119 hectómetros cúbicos y es la ideal para efectuar pesca deportiva. Y por último tenemos la de Zahualcóyotl, la que está en la imagen. Está en Chiapas, cerca del Tuxtla Gutiérrez. Es también conocida como el Malpaso y se terminó de construir en 1964. Tiene una longitud de 160 kilómetros y un ancho máximo de 75 kilómetros. Bueno, ahora vamos a ver los niveles máximos y mínimos de una presa. Para poder dimensionarlos hay que tomar en cuenta 5 puntos, entre ellos está el NAMIN, NAMINO, NAMO, NAME y volumen muerto. Y bueno, el NAMIN es, por sus siglas, es niveles de agua mínimo, y este es un nivel considerado para recibir los asolves durante la vida útil de la obra. Se obtiene en base al volumen de sedimentos esperados para la vida útil de la presa. El NAMINO es el nivel de aguas mínimos de operación y este nivel se puede, es el nivel mínimo, es el mínimo nivel que se puede tener para el funcionamiento de la obra de toma y queda determinado por el gasto de demanda. El NAMO es el nivel de aguas máximas ordinarias. Este es el nivel máximo con el que va a operar la presa. Es determinado con el volumen útil, que a su vez se obtiene ya sea de un análisis de la curva, masa, o con el método de algoritmo de pico secuente. El NAME es el nivel de aguas máximas extraordinarias. Este es el nivel que es capaz de resistir la cortina, calculado para un valor máximo esperado de una avenida. Y por último, el volumen muerto. El volumen muerto es un volumen remanente no utilizable que queda después de producida la descarga total de embalse.
Y por último, la diferencia entre una presa y una represa. Recordando, una presa es una obra que detiene el curso de un río y redirige el agua hacia otro lugar. Y una represa es un conjunto de represas que sirven para el almacenamiento de agua. Y pues ya esas son nuestras fuentes y eso sería todo. Ok, muy bien, Inge, pues muchas gracias. Muy buena su presentación. Ahora, para complementar, déjenme compartir yo también ahora, precisamente con lo que mencionan los ingenieros. Ahora yo voy a compartir. Quito esto. Ok. Ya ven ahí mi presentación, ingenieros. Sí, profe. Sí, profesor. Profesor. Ok. Yes, profesor. Gracias. Entonces, miren, esta es información pues muy parecida a la que mencionan los INGES. Esa es una presentación que yo manejo nada más como, pues, complemento cuando hacen los ingenieros, nada más que es casi los mismos datos. Estos datos, si no más recuerdo, yo sí los saqué de la página de INEGI. Supongo que los ingenieros también los sacaron de la página de INEGI, de las presas más importantes. Y bueno, haciendo un poco de recordatorio, el ingeniero aquí mencionaba la capacidad del NAMU, ¿no? Nivel de aguas máximas ordinarias. Pero algo muy importante que hay que tener en cuenta, ingenieros, para toda presa, para todo el diseño de una presa, ahorita ustedes llevan una materia que se llama hidrología, ¿o qué materia llevan con relación a No, agua? ninguna. Hasta cuarto llevamos hidráulica básica. Hidráulica básica. Bueno, más adelante, Inges, van a llevar una materia que se llama hidrología. Pongan mucha atención en esa materia porque les van a, de alguna manera, mostrar toda la parte hidrológica. En nuestro país, Inges, en México, tenemos regiones hidrológicas. Esas regiones hidrológicas se refiere a la acumulación de agua o de las cuencas. Pues como muchos ya saben, aquí en el Valle de México, ingenieros, estamos rodeados aquí en la Ciudad de México por distintos cerros y toda esa parte, todos los escurrimientos generan una cuenca, ¿no? Eso de que ven que en circuitos se inunda, en varias partes de la Ciudad de México, cuando ya viene la temporada de lluvias, hay grandes inundaciones en las vialidades, pues es obviamente que es que, de acuerdo también al cálculo que hayan hecho para dar el desalojo de las aguas pluviales, pues en primera a lo mejor le falló el cálculo al ingeniero, pero todo eso es muy importante, Inges, porque bueno, vean, esto también lo saqué de INEGI, este mapa, y esa parte de las regiones hidrológicas, espero que me capten bien a qué me refiero, ingenieros, está dividido por zonas, ¿sí? En el caso de la Ciudad de México, vean, el número 18, ¿no? Aquí que se llama Balsas, esa es una región hidrológica. Ya está caracterizada en que es de acuerdo a sus características, ya sea topográficas y climatológicas, van dando todas esas regiones y así van identificando los distintos niveles de agua. Por darles un ejemplo, como ya les había comentado, por ejemplo, ahorita mi esposa está en el Tren Maya. En el Tren Maya, que es por donde va a pasar ese tren, que es acá por donde está Chiapas, toda esta parte de lo que quieren hacer del circuito para el Tren Maya, ellos están viendo toda esa región hidrológica, y ellos tienen que analizar todas las precipitaciones y calculan algo que se le llama periodo de retorno. ¿Alguien ha escuchado a qué se llama periodo de retorno? No, profesor. El periodo de retorno, y les va a tocar calcularlo, es cuando dicen, hubo una precipitación de lluvia de no sé cuántas pulgadas, de 50 pulgadas. Y eso ocurre por dar un ejemplo, ¿no? Cuando ustedes ven en las noticias, este año llovió muchísimo y hubo una precipitación vuelvo a repetir, de 20 pulgadas, no los estoy exagerando, ¿no?
Y dicen, como no se había tomado en cuenta desde hace más de 20 años o 40 años, no había sucedido esto. Ah, pues ustedes van a ver, Inges, hay unos cálculos matemáticos donde dicen que esto puede suceder cada 20 o 40 años. Entonces, hay los que han visto, ahorita se llevan topografía, hay una parte que se llama, llevan algo que se llama curvas de nivel. En los planos topográficos, en las curvas de nivel, para ver los distintos niveles del terreno, pues cuando están hablando de hidrología, hay algo que se llama planos de isoyetas, que es como si estuvieran viendo un plano topográfico, pero en lugar de plano topográfico, esas curvas, en lugar de decir el nivel del suelo, vienen los niveles del agua. Entonces esas curvas de isoyetas, no sé si lleguen a ese grado ahí en la ESIA o no, pero esas curvas de isoyetas, que es muy parecido a un plano topográfico de curvas de nivel, les vienen las precipitaciones. Y con base a todo eso se empieza a hacer un diseño. Y ahora vamos para allá. Entonces, las regiones hidrológicas, Inges, es el área topográfica donde de acuerdo a su nivel topográfico es el conjunto donde el agua va a tener sus escurrimientos y ustedes lo van a calcular y con base a eso es con lo que van haciendo las presas, donde se podría diseñar una presa. Bueno, aquí vienen las regiones hidrológicas que son porciones territoriales concebidas, ahí va la definición. Las regiones hidrológicas son porciones territoriales concebidas en función de sus características morfológicas, orográficas e hidrológicas, por lo que sus límites son en general distintos a la división política por estado y por municipio. Pues viene la región hidrológica y vean lo que es principal aquí, que es el escurrimiento, y aquí viene en metros cúbicos por año, es lo que yo les mencionaba. En esta parte, Inges, a lo que se refiere es todo el escurrimiento que hay en la región hidrológica y que todo eso se va a almacenar en lo que se le llama cuenca. La cuenca, Inges, es donde se almacena toda el agua del escurrimiento. Y por eso ahorita lo vamos a ver en las partes de una presa, ¿no? Ok, diseño de una presa. Esto es, Inges, a grandes rasgos. ¿Ok? Ya les había dicho que ahorita lo que ustedes tienen que conocer, pues lo principal de qué tipos de presas existen. Ahorita los ingenieros ya mencionaron de materiales sueltos, los que trabajan por gravedad, algunas son más económicas por diferentes características. Y bueno, ya dieron algunos tipos de presas. Entonces, créanme que ya para entrar al diseño de una presa como tal, Inges, pues ya se requieren de ingenieros mecánicos, eléctricos, topográficos, de mecánica de suelos, de estructuras, de toda esa magnitud. Entonces, aquí, expresión gráfica 2, pues es un breve acercamiento, Inges, a que ustedes conozcan los tipos de presas. Es obvio que aquí no estamos viendo como tal el tema de presas tan específico, pero sí que conozcan de planos de presas. Ahorita estamos viendo una vista en planta y aquí se podría ver todo el caudal, cómo va el caudal para una presa y de acuerdo, Inges, ya en un diseño para una presa, de acuerdo a cómo va el caudal y también tiene que ver, como lo mencionaban ahí algunos ingenieros, al nivel del agua, es cuando obviamente aquí, Inges, si ya hicieron ciertos estudios topográficos, cartográficos, donde hay unas vistas, van a llevar ahí una materia más adelante, por ahí de quinto, si no me recuerdo, se llama, anteriormente era cartografía, que son fotografías aéreas, ahorita le pusieron otro nombre, no recuerdo ahorita el nombre. Geomática. ¿Cómo, perdón? Geomática. Geomática, exactamente. Entonces van a llevar esa materia de geomática, aunque ahorita, déjenme decirle que así como va evolucionando esto, ya con el Google Maps, con el Google Earth, con varios softwares que ya son muy avanzados,
Eso de las fotografías aéreas, creo yo, no lo sé, y que va cambiando mucho, ¿no? Yo ahorita me ha tocado ver levantamientos con drones, donde ya te sacan el mapa de este tipo de suelos, de terrenos, unos drones que obviamente el dron vale como 400,000 pesos, estás viendo casi un robot y ya te saca las curvas de nivel. Entonces, pues bueno, todo esto va avanzando, espero que también en la ESIA vayan avanzando, pero las bases que les dan en geomática son muy importantes. Yo llevé también esa materia. Les dan unos lentes como tipo para ver 3D esas fotografías, son fotografías aéreas, y ustedes van a ir marcando los escurrimientos. ¿Ese en qué semestre la llevan? ¿Qué? Esa de geomática. ¿No sabes? Sí, es en quinto. Es en quinto. Pues entonces también pónganle mucha atención a eso, ingenieros. Entonces, aquí en GES, como ustedes pueden ver, miren, aquí ya va marcando algunas curvas de nivel. ¿Ok? Dentro del diseño de una presa en GES, dependiendo qué tipo de presas, obviamente, ahorita ustedes pues ya vieron unas presas de las más importantes, y como ya lo mencionó también el equipo anterior, pues en México principalmente es para presas hidroeléctricas. ¿Ok? Entonces es para la producción de energía eléctrica. Sin embargo, es obvio, ingenieros, que de acuerdo al nivel del agua y al tiempo en el que se está elaborando esa presa, ellos ven cuál es el nivel más bajo de este flujo y empiezan a hacer una obra de desvío. Hacen una obra de desvío, ¿sí? En temporada baja de lluvias, por así decirlo, y entonces hacen una conducción de esta corriente, ¿sí? Hacen una obra de desvío y empiezan a construir la cortina y la presa como tal, esta que ustedes ven aquí. Una vez que se tiene esa parte ya construida, que lleva cierto tiempo, ingenieros, de acuerdo al cálculo y al diseño, pues ya esta obra de desvío la dejan como alterna, por si en dado momento, de acuerdo a que aquí están pues interrumpiendo un flujo natural de agua, pues ese flujo natural de agua, si hay un periodo de retorno que afecte a la presa, y como bien lo mencionaba una ingeniera, los niveles del NAM, del NAME, ahorita los vamos a ver nuevamente, pues tienen que estar dentro de las partes de una presa, tienen como sus vertederos, para que en dado momento que la presa rebase esos niveles, una de dos, o abren las tomas, las obras de desvío para que pueda fluir mayor el agua, o tienen unas compuertas de este lado, como ya también lo mencionaba una ingeniera, del tipo de presas, para dar desahogo a ese flujo con al mayor caudal. Entonces, hay que ir viendo todo ese tipo de cosas, ingenieros. Ahora, el tema de presas es muy extenso. Yo lo que les puedo decir en experiencia propia, hay un ingeniero mecánico que le trabaja a CFE. A él le toca ir a visitar distintas presas, y dentro de ellos, solamente a mí para lo que me llamó, ahorita no encuentro su material, pero dentro de las compuertas, ingenieros, tienen unos motores que son los que levantan ese tipo de puertas, y estaba fallando un motor. Entonces ahí tenían que hacer todo un cálculo para poder hacer ese cambio de motor, para poder revisarlo y ver qué estaba fallando. Entonces, pero vean cómo nada más de un pequeño tema de toda una presa, a lo mejor solamente aquí fallaba, eran como 4 compuertas, y ya me dijo el que la del medio era la que estaba fallando, y aquí es donde interveníamos los ingenieros estructurales, donde querían ver el cálculo de qué tipo de motor se requería para cargar toda esa fuerza y poder hacer funcionar nuevamente esas compuertas. Pero bueno, volviendo al diseño de presas como tal. Una vez que se tiene ya determinada el área, ingenieros, cuenca. Ojo con esa parte, ya vimos lo que es una parte, una región hidrológica, ahora lo que es una cuenca. Es la extensión de terreno que recoge el agua de lluvia o manantiales, alimentando con ella el caudal de los ríos, arroyos o lagos que se encuentran dentro de él. Es un área delimitada por las partes más altas, lo que da lugar a esas receptoras de aguas de lluvias, escurrimientos y caudales de ríos
que se encuentran en partes más altas. El área de la cuenca se mide en kilómetros cuadrados, pudiéndose expresar también en otras unidades como hectáreas o metros cuadrados, etc. ¿Ok? Esa es la cuenca. Dentro del diseño, que es una vez que ya ahorita me dicen que es, ¿qué? Hidráulica básica. ¿Llevan hidráulica básica ahorita en qué es? No, eso es hasta No, cuarto. hasta el siguiente. No, maestro, hasta profe. cuarto semestre. Ok, pero entonces ahorita ¿qué llevan de hidráulica? ¿Nada? No. Bueno, No, nada. dentro de hidráulica, ingenieros, ok, entonces pongan mucha atención porque esto también lo van a ver allá. Para que vean cómo se conjugan todas las materias. Yo creo que la bronca de la enseñanza en la escuela a veces es que entiendo que ahorita ustedes les dan mucha información de todo y como que todavía no armamos esos rompecabezas y yo ahorita les puedo estar hablando de presas, pero al hablar de presas también estamos involucrando topografía, pero también estamos involucrando geomática, pero también estamos involucrando hidrología, muchas de las materias que van a ir llevando. Entonces, bueno, yo lo único que les podría aconsejar para que tengan un mejor entendimiento, pues es que sí traten de tener un cierto razonamiento y una cierta visión, aunque es difícil, lo entiendo, ingeniero, ¿no? Yo ahorita que ya salgo y de repente me hablan para presas, me hablan para distintos temas, pues ya es como va uno conjugando todo este tipo de cosas. Pero bueno, yo los invito a que sí estar un poquito más despiertos en ese sentido para poder unir el rompecabezas de todo lo que les dan en la ESIA. Entonces, dentro del diseño INGES, va a haber toda esta parte en azul que ven aquí, que es el perímetro mojado. Por ahí también mencionaban en la presentación la ingeniera, donde dependiendo del tipo de suelo, ingenieros, es la permeabilidad que va a tener el suelo, valga la redundancia. Entonces, si es un suelo muy permeable, pues es mucho mejor, porque así el cálculo de la presa INGES, recuerden que al momento que desarrollan la cortina y todo lo que va a hacer para hacer ese impedimento del cauce, pues van a ejercer cierta presión a determinado perímetro. Entonces todo eso se tiene que analizar y dentro de eso hay un área hidráulica, por eso les mencionaba si ya llevan esa materia de hidráulica, porque van a ver, si no me recuerdo, algo que se llama canales y dependiendo del canal INGES, ¿no? De un área que van a sacar esta área hidráulica, esa en cuanto sea ríos o canales, para determinar el volumen de agua. Lo mismo es para esta presa. Van a determinar un área hidráulica, que es toda esta que está subrayada, y como ven, pues aquí está con cierta deformación, no es geométrica. Ustedes van a ver que dependiendo del tipo de suelo, también lo mencionaba una Inge ahí, es la fricción o la corriente que lleva. Okay. Dentro de las partes de una presa, cuando ustedes analicen, Inges, la presión o la corriente que va a ejercer sobre la cortina, van a ver esto que se les llama dovelas. Dentro del canal INGES, de todo esto que van a hacer ustedes del área de hidráulica, van a dividir, y por eso es muy importante todo lo que llevan de matemáticas, porque van a tener que sacar integral INGES. Aprendan de que las integrales que todos van a odiar, las integrales es la integración de un área. Entonces, en este caso, INGES, cuando les toque pues, este tipo de, si lo quieren ver como parábolas, ¿sí? Para sacar el área hidráulica, pues van a tener que dividir y hacer una integral para poder sacar ciertas áreas, y estas áreas les va a dar la presión hidrológica. Dentro de esa presión hidrológica o esa corriente que van a dar, lo van a dividir y a eso le llaman dovela, a esta área que ven aquí rectangular. Pero obviamente aquí ya tiene cierta deformación. Van a ir dividiendo en distintas dovelas su región o el área hidrológica. Ahora, hidráulica, ¿para qué les va a servir? Bueno, pues en hidráulica, INGES, dependiendo del cálculo, ya no me acuerdo mucho de eso, ya tiene años que salí de la ESIA y mi
especialidad más ha sido construcción y estructuras, pero dentro de lo que recuerdo, Inges, hay una velocidad máxima, ¿sí? Ustedes van a ver que de acuerdo al cauce, no siempre la velocidad máxima está acá arriba, a veces es la velocidad mínima, a veces hay velocidad máxima aquí, velocidad media y velocidad baja. Dependiendo de las profundidades de la cuenca, van a ver ustedes las distintas velocidades y es la presión que va a ejercer dentro de la cortina de la presa. Por ahí van a entender también, Inges, lo regular, cuando están diseñando una presa, más o menos para que se den una idea, vamos a suponer que esta es la cortina como tal, y todos cuando ya lleguen a hidrología, van a ver que la presión que ejerce el agua, mientras más vaya la profundidad, mientras más altura tenga, mayor es la presión del agua, ¿no? Vamos a suponer que estos son los vectores, y mientras más vas bajando, más va ejerciendo cierta presión. ¿Y esto qué quiere decir? Que de acuerdo a su cálculo que ustedes van haciendo, entonces es recíproco, ¿no? Como aquí hay menos presión, pues se requiere menos área, pero como aquí va incrementando la presión, va incrementando el área. ¿Y todo eso en qué se va a transformar? Pues en concreto y acero, y mayor área. Entonces, de acuerdo a la presión hidrológica y el empuje que van a tener, es como se va incrementando. ¿Hasta aquí vamos claros con eso, Inges? Sí, profe. Ok, Inges. Entonces, otra parte, Inges, es obviamente de la topografía. De acuerdo al vaso, a la sección que van a tener aquí, pues van a ir teniendo su estación total y van a tener un punto de control. Ese punto de control, pues de acuerdo al seccionamiento de su presa, los que ya llevan topografía, pues ya saben que de este lado es el famoso prisma, ¿no? El donde aquí lo maneja, ¿no? Esta cosa manda un láser y a su vez este ya le manda los datos, ya sea para la distancia, para el ángulo, dependiendo de lo que estén calculando. ¿Quiénes ya llevan topografía, Inges? Creo que todos. Nosotros, Todos, de profe. tercer semestre se ve. Pero sí ya están usando la estación total. Sí, profe. Pónganle mucha atención a eso, ingenieros, por favor, de verdad no lo tomen a la ligera. Allá afuera, la estación total es el pan de cada día, les va a tocar. Entonces, mínimo saber sacar una distancia como esto que está haciendo de que alguien vaya a agarrar el prisma y le tomen la distancia. Todo eso, pónganle mucha atención, por favor. Ok. A grandes rasgos, que es partes de una presa. El 1 es el embalse, ¿ok? Es toda la acumulación que hay del agua. El 2 es el vaso, pues es prácticamente más atrás, más abajo, como lo que veíamos acá en GES, de este lado. El vaso ya es todo el agua, toda la corriente de agua que va a acumular, y el embalse es una parte de la sección del nivel. Ok. El 3 es la cerrada o la boquilla. Estamos viendo un tipo de presa, que es, por ahí mencionaron distintos tipos de presas, ¿ok? Estamos el 4 que ya, bueno, no maneja la presa como tal, pero aquí no viene el 4. Me falta otra sección, me falta otra parte de la presentación. Ok, ahorita vamos a ver los puntos que vienen aquí. El 7, que es las estribas o empotramientos. Este es muy importante, que es, pongan mucha atención en esto, porque los famosos estribas o estribos, que también se le pueden llamar así, lo vamos a ver más adelante, son los que empotran, y que es esta parte. Yo me paso aquí, la cortina como tal va a tener unos estribos y un empotramiento, que es, ¿sí?
La cortina como tal, dependiendo, obviamente, el tipo de cortina que sea y de presa, pero va a tener unos estribos que le van a dar un empotramiento, va a tener su cimentación y toda esa parte, para darle cierto refuerzo a la cortina. Entonces, los estribos son los laterales. Ok. Aquí viene el 10, las compuertas, pero no aparece de este lado. 11 son las tomas. 12 las esclusas. Pero no. Bueno, en esta parte dije, pues las esclusas, o en este caso la vialidad. Acuérdense por ahí, las fotografías que mandaba, que estaban en la presentación de la INGE, hay distintos tipos de presas. Como en este caso, esta presa tiene su vialidad, ¿ok? Donde aquí, aparte de ser presa, pues también es una conducción de camino y tienen esa conexión. El 13, que son escalas, perdón, escala o escalera de peces. Pues en este caso, ingenieros, pues aquí viene el 13 en este lado. Ya ese es otro tipo de presas donde ya es otra área, ¿no? Donde la utilizan principalmente pues como pesca o como bien mencionaba ahí un ingeniero para hacer deportes. Entonces, esa es la parte del 13. Déjenme encontrar, ahorita ya no lo alcancé a pasar, pero para tener todos los puntos que vienen aquí, aquí no viene completo. ¿Ok? Lo estaba armando con otra presentación que tengo abierta. Ok. Volviendo a los tipos de presas INQES, cuando mencionaba la ingeniera, las partes de una presa con relación a que sea de material suelto. En primera, ¿qué es el NAME, ingenieros? ¿Qué quedamos? ¿Quién me dice qué es el NAME? A ver, de los que expusieron. Es el nivel de aguas máximas extraordinarias. Nivel de aguas máximas extraordinarias. Ok, dices, entonces hay un nivel de aguas máximas extraordinarias. Ok, entonces, dentro de los materiales sueltos, INQES, ahorita este es un pequeño croquis. Déjenme dejar de compartir y les voy a mostrar uno. Eso es lo que realmente ustedes ver como tal. Ya ven ahí el AutoCAD INQES. Ok. Entonces, miren, INQES, hay distintos tipos de presas, como bien lo mencionaban algunos ingenieros, pues hay que es de materiales sueltos. ¿Por qué es uno de los más utilizados? Pues porque son más económicos y también dependiendo del tipo de presa. Aquí, bueno, les maneja un nivel, viene el eje de la cortina. Esto estamos viendo una sección transversal, bueno, perdón, aquí es longitudinal, INQES, de la cortina. Dentro de la sección longitudinal, pues vienen los distintos materiales que se utilizan para una presa como tal. Dentro del seccionamiento viene un conglomerado y aquí viene con cierto escurrimiento para la presa. De lo importante que estamos viendo aquí son los niveles, ¿sí? Y las elevaciones de cada uno de estos. Dentro de los niveles y las elevaciones que se tienen, pues aquí viene otro pequeño corte donde ya la cortina como tal de la presa INQES viene con cierto seccionamiento. Dentro de ese seccionamiento aquí manejan unas compuertas. La utilización de estas compuertas, dependiendo para lo que sea utilizado esta presa, puede ser para darle un desfogue cuando hay cierta acumulación de agua, o en este caso, si es hidroeléctrica, donde pasa por unos motores y da una cierta producción de energía, en este caso. ¿Ok? Entonces, bueno, así es como más o menos se ve aquí. Por aquí había otro. Este es otro, donde vienen los distintos componentes, que es material impermeable compactado, grava y arena, respaldo permeable, enrocamiento y dentellón de concreto.
El dentellón, como ya lo habíamos visto en los muros de concreto, aquí viene en los muros de contención. Aquí está un dentellón donde también se utilizan para el empuje, Inges. Ya habíamos más o menos dicho que un muro de contención es muy parecido a una presa en cuanto a su funcionamiento, solo que uno es para la presión de la tierra, el empuje de la tierra, y en otros es para la presión hidrológica, ¿no? O la presión del agua. Entonces, dentro de eso, Inges, pues viene lo que son las distintas capas para la creación de este tipo de presas, desde que son distintos materiales que va a ir. Esta es zona impermeable, donde viene un material más compactado. Después viene un material un poco más grueso, que son gravas y arenas. Después viene un material todavía más grueso, con diferentes dimensiones, que es un enrocamiento de acuerdo a la superficie. Esto es así a grandes rasgos de lo que mencionan con relación a los tipos de presas por materiales sueltos. Ahora, volviendo al punto. Ok. Bien, igual, presas de materiales graduados, distribución gradual, suelos finos en el corazón, filtros, transiciones a los enrocamientos. Es muy parecido a lo que vimos en el AutoCAD, lo que mencionaba los ingenieros con relación a las características físicas de los embalses. Hay un borde libre de seguridad para toda cortina, toda presa. Dentro de ese borde libre está la capacidad que está el NAME, el NAMO, el NAMINO y el NAMIN, ¿no? En este caso, Inges, aquí ojo, como toda embalse lleva cierta corriente, pues es obvio, ingenieros, que esto con la corriente va a llevar ciertos sedimentos, ¿sí? Va a ir empujando distintos, pues no sé, lo que vaya jalando la corriente. Entonces, aquí como lo que veíamos en el AutoCAD, en este caso hay una compuerta, donde esa compuerta, cuando ya hay una acumulación de sedimentos, aquí vean cómo hay una parte que tiene una cimentación, una base, pero se le hace estas compuertas pues para liberar de alguna manera toda la acumulación del volumen de sedimentos que pudiera haber. Esto que se le llama cresta vertedero, aquí pues estamos viéndolo como en diagrama, pero cuando hay un nivel de aguas máximas ordinarias, tienen estos vertederos, donde en la cresta del vertedero, cuando ya hay cierto riesgo en la presa, pues tienen esta parte que le da cierta salida al agua para darle una derivación o una captación. Cuando tiene esa derivación o esa captación, tienen estos vertederos para darle dependiendo del nivel del agua que tengan. Ahora, el NAME es nivel de aguas máximas extraordinarias, el NAMO es nivel de aguas máximas ordinarias. Esta de A, el NAME menos el NAMO son las avenidas. El NAMINO es nivel de aguas mínimas de operación. El NAMIN es nivel de aguas mínimas inoperables. El NAMO y el NAMINO viene como volumen útil. Y el NAMINO menos el nivel de lecho es el volumen muerto o incluye el volumen de sedimentos. Eso es de los principales que se debería de saber para unas presas, para el tema de presas. Pues no sé si hasta aquí alguna duda, ingenieros. Presas. Espero que los ingenieros les pasen esta presentación. También les voy a enviar esta presentación para que tengan esta información. Hasta aquí, Inges, ¿duda con el tema de presas? Perfecto, claro. Eso espero, Inges. Miren, vamos a ver muchos temas que son muy importantes, desde pues ya el siguiente tema que es obras portuarias, carreteras, vías férreas, puentes, aeropistas. Todos estos temas, Inges, como les decía,
el tema que van a dar los ingenieros es muy extenso. Desde simplemente diseñar una escollera, un dique o un muelle, pues es simplemente todo un mundo de información. Entonces, lo que yo quiero que quede claro, Inges, que los temas que estamos viendo es un breve acercamiento y que más adelante van a llevar algo que es ingeniería marítima, van a llevar carreteras, van a llevar puentes, van a llevar ferrocarril, bueno, vías férreas como tal, aeropistas. Entonces, todo eso ya es a los ingenieros que les llame la atención, pues van a poder tomar esa especialidad a lo que ellos les gusta en ese sentido. Entonces, aquí expresión gráfica 2, Inges, es prácticamente estar viendo planos y dibujos y un breve acercamiento a los temas de lo que se requiere como cálculo. Si ahorita sí quiero que tomen bien en cuenta, Inges, que ahorita que les está tocando exponer a ustedes, sus presentaciones vienen mucho información teórica, no tanto práctica como tal. Dan información de los tipos de presas, definiciones, características, pero no estamos metiendo el cálculo como tal, porque esa parte no nos corresponde, pero sí saber los tipos o las partes de una presa y los tipos de presas. Entonces sí quiero que quede claro esto, porque a lo mejor van a decir, profe, pues como que no me queda claro todo lo que es una presa o si ya estoy listo para construir una presa o diseñar. Pues no, ingenieros, a ese grado no llegamos, en este caso en la expresión gráfica 2. Si ven, son temas muy ambiciosos, desde carreteras, vías férreas, puentes y aeropistas, pero lo importante es una breve introducción y de hecho creo que ya les quieren cambiar el nombre a expresión gráfica 2 a introducción a infraestructura o algo así le quieren poner, por ahí traen otros temas de cambio de nombre de expresión gráfica 2, porque es un breve acercamiento a todos estos temas, ¿ok? Para que no se me vayan a quedar así como de, pero ¿a poco ya con esto puedo construir una presa? Pues no, Inges, es temas muy ambiciosos, como ya lo vieron, donde se reúnen desde hidráulicos, topográficos, geomática, estructuras, hidrología, todos esos temas lo van a tener que reunir y no solo un ingeniero puede hacer un cálculo de una presa. Ok, entonces, bueno, les envío esta presentación por correo. Por favor, Inges, chambéenle a sus trabajos, ¿no? Es con lo que vamos a calificar el segundo parcial. Ya habíamos quedado los 3 temas principales con los que iban a tomar en cuenta, que era muros, presas, obras portuarias, y no recuerdo si carreteras. ¿También eran carreteras o no, ingeniero? Ok. Miren, y como les decía, Inges, no quiero 10 o 15 hojas o 20 hojas de cada tema. Con lo principal que me pongan de sus definiciones, principalmente dibujos, Inges, porque esto es expresión gráfica. Entonces, partes de una presa, principalmente eso es lo que requiero en sus trabajos, ¿sí, Inges? Para que le vayan avanzando, porque ya también se acerca. Creo que el segundo parcial es antes de salir de vacaciones, ¿no? Creo que es la primera semana después de vacaciones. ¿Después? No, profe, es después. El segundo parcial, es que si nos vamos después ya ustedes nada más van a regresar bien tostados, pero... Tostado ya ando, profe. ¿De? A ver, aquí viene, segundo parcial. Ah, sí es cierto. Mayo, del 3 de mayo al 6 de mayo. Ok, pues ya se salvaron entonces. Está bien. Dije, pues por ahí del 3, pues regresando de vacaciones, también hay que apurarle, ¿eh? Ya nomás quedan como 2, 3 semanas que se van a volar. Ok, sí tienen razón, ingenieros. Si ven que eso sí lo tienen bien medido, ¿verdad? ¿Cuándo les van a poner su 5 o sus 6? Ok, entonces, Inges, nos vemos el jueves. Podría ser igual, bueno, ya sé que algunos no pueden. ¿A qué horas? A las 5:30 les queda también, Inges, o sé que el jueves tienen que andar por la ESIA. Pero ¿a qué horas podríamos vernos? Como a las 8, profe. 5:30 para mí estaría bien. Tenemos... El viernes, sí es cierto. El viernes, sí es cierto. Entonces, pero el viernes, ¿a qué horas? ¿A las 5:30 sí podían el viernes?
Para que sea temprano, Inge. Yo no, profe. Ok, ingeniero, ya vas a andar de No, fiesta, ¿o qué? bueno, sería un poquito más temprano y sí, sí puedo, pero ya a las 5:30 ya. A las 4, profe. ¿A las 4 el viernes? El viernes a las 4, ¿pueden, Inge? Y a las 4. Entonces el viernes, Inge, nos vemos a las 4, porfa. ¿Vale? Sí, Vale, El profe. si- Se prepara el siguiente equipo, igual yo los complemento con la información que tengo aquí de puertos. ¿Vale? Así quedamos, Inge. Nos vemos el viernes a las 4, porfa. Profe, Bonita tarde para todos, Inge. Bye. profe, ¿Qué pasó, Inge? igual, profesor. entonces Buen día. para ¿cuándo era el trabajo de de los que tenemos que mandarle? ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? ¿Qué anda medio Este, rayado? No escuché. es para el segundo parcial, Inge, y es para regresando de vacaciones. A partir del 3 de mayo me van a enviar sus trabajos. Ah, ok. ¿Vale? Gracias. No, de qué, a ustedes, Inge. Hasta luego.